Nuevamente, buenos días. Bienvenido también si no estabas aquí hace un rato. A continuación vamos a pasar a, a leer las escrituras. Vamos a pasar a entender algunos pasajes de la escritura con el propósito de entender una idea. Hoy no es no es una plática muy difícil de entender, definitivamente no. Es de hecho bastante sencilla, pero muy importante. Es muy sencilla, pero es muy importante que se quede bien arraigada en nuestro corazón. Hoy vamos a tratar de entender la actitud, la forma de pensar adecuada para lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Para esto quiero que me acompañes en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Como dice la escritura aquí, dice Primera de Pedro 1:17, dice, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, que si a ti te interesa llegar delante de Dios y llegar aprobado, sabiendo que Dios es un Dios justo, si tú invocas al Dios de las Escrituras, si tú invocas al Señor Jesucristo, lo invocas como Dios, tienes que saber, y de hecho es probable que ya lo sepas o que te hayas encontrado con esa idea, que Dios es justo y que no hace acepción de personas, que a Dios no le interesa la religión, no le interesa el sexo, no le interesa la posición, no le interesa el dinero, no le interesa nada de eso. Él es justo, Él no hace acepción de personas, Él trata igual a todos los seres humanos. Y Él ha dado leyes y mandamientos y ha dicho cómo tienen que ser las cosas. Y todos tenemos las mismas leyes. Todos los que invocamos a Dios sabemos y necesitamos entender que Él es justo. Dice, bueno, pues por esa razón, por la que Él es justo y porque Él va a juzgar la obra de cada uno, dice que debemos de conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Lo volvemos a leer. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Le pedimos a Dios que nos ayude. Padre, haz que tu palabra caiga en tierra fértil en nuestro corazón, Señor. Haz que esta idea que tú nos quieres transmitir hoy, Señor, pueda modificar la forma en cómo nosotros vivimos, pueda hacer que vivamos de una manera totalmente distinta, Señor, que veamos las circunstancias y que veamos este mundo, Señor, en el que estamos de una manera totalmente nueva, de una forma tal y como tú quieres que lo entendamos según este versículo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Bueno, pues aquí dice que nos debemos conducir en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y esa es quizás la palabra clave que vamos a ver. Peregrinación, o sea, ¿qué es un peregrino? Un peregrino es una persona que está en un lugar de paso, no está en su destino final, está en un lugar de paso nada más, es un extranjero realmente y está en cierto lugar, pero está solo temporalmente, no es su casa, no es su destino final. Eso es ser un peregrino. Ojalá y después de esta enseñanza todos tengamos en la mente muy claramente que somos peregrinos en esta tierra, que somos peregrinos mientras habitamos en este cuerpo de carne y hueso, que somos peregrinos mientras estemos aquí. Ahora, vamos a leer unos versículos que están en el libro de Job, capítulo 12, versos 7 al 10. Esto lo vamos a leer porque vamos a tratar de hacer lo que dice la Biblia, vamos a aprender de los animales. Te puede parecer extraño, pero bueno, no lo es. ¿Por qué? Porque precisamente lo que yo quisiera es que entendiéramos esta
palabra peregrino. Si tú, por ejemplo, buscas aves peregrinas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo leí esto, inmediatamente vino a mi mente las aves peregrinas. Si tú buscas aves peregrinas, vas a encontrar que es lo mismo que decir aves migratorias, ¿no? O sea, migratorias porque migran, o sea, porque van de un lugar a otro lugar. Y esto lo quiero yo tomar, esta idea de las aves peregrinas, la quiero tomar para que se arraigue en nuestra imaginación. Pero además lo hago en obediencia a lo que también la Biblia dice aquí en Job. Dice en el capítulo 12, versos 7 al 10, y en efecto, pregunta ahora a las bestias, o sea, a los animales, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. La Biblia nos invita a que aprendamos de los animales. La Biblia nos dice, mira a las aves de los cielos, ellas te van a enseñar. O mira a la tierra, o mira a los peces, mira a la creación de Dios, porque ella te va a enseñar. Pese a que el hombre es lo más alto y lo más sofisticado de la creación de Dios, de todos modos son las, digamos, criaturas inferiores las que en realidad nos pueden enseñar y nos enseñan a nosotros. Ojalá cuando tú, pues, en obediencia a esto, cuando tú ves un animal, tú puedas aprender muchas cosas. Resulta que yo también aprendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi hija tiene un perro, ¿no? Un perrito, y ese perrito me quiere mucho. Entonces, yo cada vez que estoy con ese perro, realmente aprendo muchas cosas y me lleva a pedirle a Dios. De veras que no es algo raro. De hecho, cuando estoy con el perro, es tal la devoción que el perro me tiene, es tal la fidelidad que el perrito me tiene, que yo me siento redarguido, que yo digo, Señor Jesús, yo quiero de veras que mi obediencia, mi estimación, mi afecto, ese querer estar conmigo sea exactamente de la misma manera. Yo querer estar contigo, Señor. De esa misma manera como el perro no puede estar esperándome literalmente, está viendo el lugar por donde yo voy a llegar, en la puerta donde me fui, es el lugar donde se queda luego un rato esperando a que regrese. Bueno, así quiero mi corazón, Señor. Y de veras me siento como diciendo, Dios mío, ¿cómo es posible que las bestias sí nos enseñen? Bueno, es posible, porque la Biblia dice que es posible y que así tiene que ser y que nosotros haríamos bien en poner atención para aprender precisamente de las bestias. Bueno, pues ahora, hablando de los animales y específicamente de las aves, quiero enseñarte tres fotos muy bonitas que tengo aquí, que precisamente son aves migratorias. Decirte unos sencillísimos datos acerca de las aves migratorias que la verdad sorprenden porque hacen ver a Dios en ellas, o sea, la forma, el por qué migran y todo lo que tienen dentro y por qué saben que deben migrar. Es algo que Dios ha dejado puesto en su código genético, ha dejado puesto en su reloj biológico, ¿sí? Ha dejado puesto en su ser, de modo que ellos obedecen esos dictados que tienen internos, ¿sí? Y entonces la Biblia nos dice, considera las aves y entonces aprende de ellas. Bueno, quiero enseñarte la primera foto. Y además quiero que las fotos se queden ahí en tanto hablemos de las aves, que serán los próximos 2 o 3 minutos nada más, y que se queden ahí porque la verdad es que son fotos hermosas. Esta primera foto, tú puedes ver a un grupo de aves, probablemente, no sé, sean gansos o algo similar, o patos,
que están precisamente en un vuelo, en una formación determinada, característica de ellos y que están en plena migración. Estas son precisamente unas de las aves. Las aves migratorias, en general, no es una clase de biología, ¿sí? Salen del Ártico, digamos, del Polo Norte, de la zona del Polo Norte, y entonces se distribuyen, son muchísimas, y unas salen para un lado, otras salen para otro, hacia todos, digamos, los continentes. Y esto sucede, salen en bandada cuando se aproxima el invierno. Y entonces ellas van por una ruta que ellas saben. Van por una ruta, digamos, predeterminada que tienen adentro y están tratando de huir del frío y buscar un lugar adecuado donde puedan poner sus huevos, donde puedan comer abundantemente y donde puedan estar en una temperatura mejor durante 6 meses y después regresar para el norte. O sea, en términos generales, viajan del norte hacia el sur, en términos generales, y entonces buscando un clima más cálido y después regresan después de un tiempo al norte. Aquí estás viendo una formación, pero ahora vas a ver no tanta formación, pero nuevamente estás viendo aquí a muchísimas aves que están levantando el vuelo, que están reanudando porque estuvieron descansando y todas van, bueno, pues hacia un destino común. Aquí tienes esta otra foto, la cual tú puedes mirar y admirar. Y quiero decirte que es algo extremadamente complejo lo que Dios ha hecho en estos animales, lo que Dios ha hecho en estas aves, que la verdad yo no puedo imaginarme cómo los ateos son ateos. Yo no puedo imaginarme cómo las personas pueden creer que estas cosas se dieron por sí solas y por casualidades cuando son tan extremadamente complejas que los mismos hombres no alcanzan a entender cómo pueden ser estos mecanismos que Dios ha puesto en las aves. Fíjate, Dios ha puesto en las aves, en estas aves migratorias, como unos sensores. ¿Sí? Ahí en su ser ha puesto unos sensores. Esos sensores captan perfectamente cambios de temperatura, por un lado. Otros sensores captan, sin que ellos estén fijándose en eso, en la posición de los astros. O sea, ellos están, constantemente pueden monitorear o monitorean algunos de los astros que son los que precisamente al cambiar de posición ellos entienden algo. Y también tienen unos sensores, no estoy diciendo sensores porque es algo con lo que ellos sienten, en donde pueden sentir los campos magnéticos de la Tierra. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto les dirige hacia dónde tienen que ir y también les dice cuándo es cuando tienen que empezar a dirigirse hacia ese lugar, ¿sí? Esto es absolutamente asombroso, totalmente asombroso, todo lo que pueden tener estos animales, que muchos de ellos mueren en el camino, otros pasan por ciertos lugares y los cazan, y sin embargo todo lo que tienen adentro, como Dios los hizo perfectamente, como todas las cosas Dios hizo perfectamente. Saben las aves migratorias que no se pueden quedar en el Ártico más tiempo del necesario. Vamos a ver la última, qué bonita es la última foto también. Ahí tienes un grupo de 6 presumiblemente barnaclas canadienses en vuelo, y bueno, pues ahí las tienes en plena peregrinación. Creo que son fotos muy bonitas, tú puedes encontrar muchas de estas fotos, pero es solamente para que a ti se te quede esto bien metido, para que te quede esto también en tu imaginación, ¿sí? Bueno, pues ya hemos visto un poquito estas aves, ¿no? ¿Qué podemos aprender de ellas? Estas aves saben que no se pueden quedar en su lugar de origen para siempre. Saben que tienen que dejar el nido que han construido. ¿Qué mentalidad pudieran tener estas aves si pudiéramos entenderlo así? Bueno, estas aves, por ejemplo, están en su tierra y estas aves pueden
construir un nido, estas aves pueden cazar, estas aves pueden vivir literalmente, pueden cuidar a su familia pues, pueden procrearse, pero siempre tienen un ojo en el cambio del clima. ¿Por qué? Porque entonces es cuando tienen que mirar el que se tienen que ir. Ahora, ¿cuánto se van a arraigar? Bueno, yo creo que se van a arraigar, van a pasar el tiempo que tengan que pasar en el Ártico, después van a ir. Estas aves, muchas de ellas pueden volar durante miles de kilómetros. Hay algunos de estos gansos que vimos, algunos parecidos a estos, que pueden volar en un solo día más de 2000 kilómetros si tienen el viento a favor. Así que rápidamente pueden dejar el tiempo frío y pueden empezar a encontrar lugares más cálidos. Ahora, cuando llegan a un lugar, de todos modos, tampoco se pueden quedar allá y tienen que regresar. Entonces, ¿cuánto se van a arraigar? Bueno, se van a arraigar lo que fuera necesario. Van a hacer lo que tengan que hacer. Van a vivir. Van a vivir y van a disfrutar. Van a comer, van a alimentarse, van a hacer lo que tengan que hacer, pero no tanto como para que implique su muerte. ¿Sí? O sea, estas aves internamente saben que son peregrinas. Estas aves saben que tienen que migrar, que tienen que estar en un lugar solamente por un tiempo, pero ese no es el lugar para siempre. Si se quedan en el Ártico más tiempo del que tienen que quedarse, ¿qué va a pasar con ellas? Pues que se van a morir. ¿Por qué? Porque van a llegar las heladas, porque van a llegar pues mucho frío y estas aves no van a poder aclimatarse y estas aves se van a morir. Eso es lo que va a suceder. Entonces, ellas saben internamente que están de paso. Y eso es exactamente lo que necesitamos entender y lo que necesitamos aprender de las aves el día de hoy. Ese es el propósito de esta enseñanza, es adaptar nuestra mentalidad al hecho de que somos peregrinos en esta tierra. ¿Sí? Entonces, vamos a ir recapitulando. Te digo que este tema es muy sencillo, pero de todos modos es muy importante. Hemos visto que Primera de Pedro, que volvemos a leer, dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Después estamos tratando de aprender de las aves para entender que ellas son migratorias, son peregrinas y por lo tanto no se quedan en un lugar más de la cuenta, porque si se quedan en un lugar más de la cuenta se mueren y ellas internamente saben que son peregrinas y nosotros tenemos que aprender y tener precisamente esa mentalidad, la mentalidad de peregrinos en esta tierra. ¿Sí? Ahora dice que caminemos con temor todos los días de nuestra peregrinación. Caminar con temor no es caminar con miedo, son dos cosas distintas. No se refiere a que tenemos que caminar con miedo, no es eso. Es más bien ese ser cuidadoso. Una persona cuidadosa, digamos, en cada paso que da, en cada decisión que toma. Es una persona que camina con reverencia y con respeto. Quizás pudiéramos entender un poquito esa sensación de la que la Biblia cuando nos habla del temor. Y tú imagínate, no lo sé, por ejemplo, piensa en que entras tú con tu familia a un lugar, a un auditorio en donde hay gente importante, en donde además en esos precisos momentos en los que estás entrando, la gente está en silencio y ahí están las personas tomando asiento y están pues disponiéndose a empezar pues el evento que sea, y tú entras a ese lugar elegante, ese lugar quizás con personas bueno, pues que son renombradas, y entonces tú entras y entras cuidadosamente, no entras con miedo, pero sí entras de modo bueno, pues no quieres tropezarte, no quieres hablar más alto de lo que debes hablar, no quieres que de repente, no sé, pues se oiga por ahí una risotada de alguien de tu familia o algo así. ¿Por qué? Porque es como un ambiente, es como una sensación, quieres hacerlo bien, quieres no darte a notar, ¿sí me entiendes? Y entonces entras con esa reverencia, entras con ese temor, no descuidadamente, pero no quiere decir que entras con miedo, ¿sí? Ahora,
hablar de que necesitamos andar con temor todos los días de nuestra peregrinación nos deja ver pues esa actitud cuidadosa de todos los días. No podemos vivir como sin rumbo, no podemos vivir como si nada pasara, no podemos vivir descuidadamente, no podemos vivir tan distraídamente que no sepamos ni para dónde vamos ni qué estamos haciendo. Debemos de vivir con conciencia y con conciencia de que somos peregrinos y con conciencia de que un día esto se va a acabar. Y esto es muy importante, la conciencia de que esto se va a acabar. Estaba pensando, el otro día vi a alguien que tenía una frasecita, ¿no? Una frasecita ahí que probablemente, bueno, yo supongo que esa persona sí sabe lo que quiere decir, pero algunos la han leído y decía en su frasecita esa que pueden tener en el teléfono o en algo, decía memento mori, así decía. Yo decía, ¿qué quería decir memento mori? ¿Por qué eso? Bueno, es una frase que tú la puedes ver en algunos lados. Lo que quiere decir es que tengas conciencia de que te vas a morir. Eso es lo que quiere decir esa frase. Esa es una frase que usaba, bueno, alguien de la antigüedad y que era precisamente una filosofía de vida. Cambia mucho cuando la persona sabe que su tiempo es finito, o sea, que su tiempo se acaba en un momento dado. Y eso provoca que la persona se comporte de una cierta manera. Memento mori, o sea, como recuerda que te vas a morir, recuerda que estás de paso, ¿sí? Entonces, esto es lo que Dios enfatiza no en pocas ocasiones en nosotros, que tengamos claro que así como los animales, dice, ¿cuál de estas cosas? Dice, no sabe quién es el que sustenta su vida. Dice, todos estos animales saben quién es su creador y saben que su vida depende de ese creador. Como diciendo, los animales sí lo saben, pero los hombres no lo saben o se suelen olvidar de eso. Por lo tanto, es necesario que constantemente pongamos nuestros pensamientos hacia esa dirección. Ahora quiero que me acompañes al único salmo que escribió Moisés, al único salmo que se le adjudica a Moisés. Tú sabes que la mayoría de los salmos son adjudicados al rey David, algunos otros a unas personas, unas familias de Asaf y bueno, a otras personas, incluso a Salomón también, pero hay un salmo que se considera el Salmo de Moisés y es el Salmo 90 y vamos a leer del verso 1 al 12 y vas a ver cómo dice exactamente la misma idea, porque yo te digo que esta idea es constante en las escrituras. Dios tiene un interés de que los hombres no se sientan inmortales en el sentido de que nunca van a tener que dar cuentas, en el sentido de que nunca van a tener que, pues, darse cuenta de su debilidad. Yo creo que el hombre se esfuerza por no darse cuenta, por olvidar su fragilidad, cuando en realidad es mucho mejor que uno esté siempre consciente de su fragilidad. No para que viva con miedo, pero sí con temor, como ya tratamos de explicar, para que viva de una manera cuidadosa y para que cada paso y cada decisión la considere delante de Dios, sabiendo que a Él va a dar cuenta. Y fíjate cómo esta idea de alguna manera se repite en el Salmo 90 muchísimo tiempo antes. Dice, Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Perdóname. La vamos a leer en la traducción de la Biblia de las Américas, solamente por el hecho de que, por ejemplo, hay algunos términos que son más entendibles. Cuando en la Biblia, en la Reina Valera, dice desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, por ejemplo, ese término, lo que quiere decir y lo que se expresa mejor en esta es cuando dice desde la eternidad del pasado hasta la eternidad, tú eres Dios. Cuando decimos siglo, entendemos otra cosa, entendemos lo que significa siglo ahora para nosotros, 100 años, y pudiéramos no entender bien. Por eso escogí esta, pero dicen exactamente lo mismo. Entonces dice así el verso 1 hasta el verso 12. Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo,
Desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, volveos, hijos de los hombres. Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño. Son como la hierba que por la mañana reverdece. Por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Qué pasaje tan completo, qué pasaje el cual debes apuntar y después volverlo a repasar. Y es un pasaje que dice esta misma idea y la dice de bastantes formas. Está diciendo cómo la realidad de Dios con respecto a la eternidad es distinta a la nuestra. El tiempo para Dios es algo que a Él no le afecta, pero a nosotros sí, porque somos finitos. Porque un día estamos sanos y porque al otro estamos enfermos. Porque un día estamos jóvenes y al otro estamos viejos y estamos ya listos para morir, ¿sí? Está diciendo el Señor que como las flores, en la mañana reverdecen, en el día florecen y después en la tarde pues ya no son o ya se empiezan a marchitar. Y entonces el versículo 12 como haciendo una recapitulación de todas estas ideas, le pide a Dios que nos enseñe a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Esto quiere decir como decir, Señor, déjame entender realmente qué frágil soy. Déjame que eso afecte mi manera de vivir, que eso afecte mi manera de tomar las decisiones, para que esas decisiones sean sabias. Enséñame a contar de tal modo nuestros días, que nos enseñe a que sepamos simplemente que nuestros días son pocos. Yo creo que eso lo sabe todo el mundo, pero una cosa es que lo sepa y otra cosa es que esté convencida. Una cosa es que la gente sabe que un día se va a morir, todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe que no es para siempre, pero la otra es que esa idea realmente se arraigue en su corazón o que esa idea tenga algo que decir en la forma que vive, que esa idea lo lleve a vivir de una forma sabia. Es lo que está diciendo el último versículo que estamos leyendo de este Salmo de Moisés. O sea que tenemos como que entender que nuestros días están contados. Y como nuestros días están contados y además no sabemos exactamente cuándo se van a acabar, entonces que vivamos constantemente con sabiduría. Ahora, aquí quiero llegar a otro punto de nuestra plática, que además, bueno, tiene mucho que ver. Todo esto está hablando solamente de la brevedad de nuestra vida. Todo esto está hablando de la conciencia de que nosotros somos finitos, de que nosotros, nuestros días están contados, nuestros años están contados y que la vida es muy breve. Y no solamente es muy breve, sino que además es muy incierta. Pero además, los que invocamos a Dios, los que creemos en el Dios de la Biblia, los cristianos, creemos además en el fin del mundo. Pero creemos en el fin del mundo no de una forma terrorífica, sino que creemos en el fin del mundo de modo que se acabará el tiempo de la injusticia y que entonces se esperan y esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia.
O sea, el cristiano tiene este pensamiento que lo ayuda a vivir de una forma temerosa, de una forma cuidadosa, de una forma sabia. Lo tiene por dos lados distintos. Por uno, tiene el lado de cómo la vida es breve, cómo somos tan débiles y cómo además la vida es tan incierta. Pero por otro lado, tiene también la segunda venida del Señor Jesucristo, el fin del mundo, el tiempo del juicio final. El cristiano cree eso. El cristiano no tiene sus esperanzas en esta tierra. El cristiano no ve que todas las cosas que Dios ha planeado para nosotros están en esta tierra donde además mora la injusticia, ¿no? En esta tierra donde hay dolor, en esta tierra donde la gente llora, en esta tierra donde hay guerras, en esta tierra donde los unos pisan a los otros, en donde unos matan a los otros, ¿no? Aquí no es nuestra esperanza está en los cielos, nuestra esperanza está en las promesas del Señor Jesucristo, nuestra esperanza está en vivir con Él para siempre en un cielo nuevo y en una tierra nueva donde dice que mora la justicia. Nosotros solemos hablar de tiempo en tiempo acerca pues, del fin del mundo o acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo, acerca de los tiempos del fin. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos lo enseñó así. En la Biblia nos dice, incluso nos da pues nos da señales, nos da indicios para que nosotros podamos entender más o menos cuándo va a ser ese fin de los tiempos. Hemos hecho predicaciones de Mateo 24, en donde se hablan los fines de los tiempos, donde se dice que la ciencia se va a aumentar, en donde se dice que la maldad se va a multiplicar, en donde se dice que habrá guerras y que habrá rumores de guerra. Por ejemplo, ahora hace, pues no sé ya si sea un par de meses, un poco menos, que empieza esa guerra en Israel, esa guerra con Hamás. Bueno, pues llama la atención. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una guerra en cualquier lado, que son rumores de guerra, a una guerra en Israel que es para los cristianos más significativos, porque saben los cristianos, por lo que está escrito en la Biblia, que el fin del mundo está relacionado también a conflictos en el Medio Oriente. Entonces pone un ojo. No sabemos, no podemos decir que el fin del mundo va a ser dentro de un año, ni dentro de 2 años, ni dentro de un mes, pero pudiera ser, ¿sí? Pudiera ser dentro de un mes, pudiera ser dentro de un año, 2 años o 100 años, no lo sabemos, pero sabemos que el fin está próximo. ¿Por qué? Porque se han cumplido muchas de las señales que el Señor Jesucristo ha dicho. Otra señal dice que el Evangelio iba a ser predicado en todos los confines de la tierra. Iba a ser predicado el Evangelio y ahora existen las condiciones precisamente para que todo el mundo pueda recibir el Evangelio o escucharlo de alguna manera. Existen los medios por medio de las comunicaciones, por medio del Internet, por medio de todos los avances tecnológicos para hacer que la palabra llegue básicamente a los confines de la tierra. Y entonces, bueno, pues todo esto pues, no lo podemos simplemente desechar, ¿sí? Y aun cuando dice que cuando Cristo venga todo ojo lo vería, muchas personas decían, bueno, es que eso no puede ser posible porque los que viven en esta parte del mundo no pueden ver lo que sucede en esta parte del mundo, porque además en esta parte del mundo es de noche y en esta parte del mundo es de día. Y entonces no puede ser, ¿cómo puede ser que todo ojo vería cuando el Hijo de Dios regrese? ¿Sí? Bueno, pues ahora sí puede ser. Ahora, precisamente por los mismos avances, así como hay eventos en vivo que se ven durante determinadas horas, eventos mundiales que se ven por todo el globo terráqueo y todo el mundo lo ve en ese preciso momento que está sucediendo, entonces, bueno, pues lo mismo puede ser. Así que se han cumplido tantas y tantas cosas que es siempre interesante. Pero el propósito de estas enseñanzas no son solamente por conocer cosas interesantes, sino para que nosotros estemos apercibidos y para que ese entender las cosas como Dios dice pueda ayudarnos a modificar nuestras acciones, pueda ayudarnos a vivir de la manera correcta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? También lo he visto.
También he visto que muchas personas dicen, bueno, pero pues es que, pues sí, hay guerra en Israel, pero pues siempre ha habido guerras y pues siempre se dice y pues no que el Señor iba a venir y pues mira cuánta gente ha dicho que iba a venir. Bueno, sí, es verdad que muchas personas han hecho predicciones y han puesto fechas cuando tienen la advertencia del mismo Jesús que le dijo, mira, el día y la hora no la saben, no la van a saber. No la intenten predecir, pero la gente, como es necia, predice y dice que en tal año y que en tal fecha va a venir el Señor y pues no pasa, no sucede, definitivamente no sucede. Pero yo no me refiero a eso, sabemos que el tiempo está cerca. Yo lo que quiero decir es que es verdad que aparentemente el Señor ha estado retrasándose o que se dice que se va a decir, mira, desde los tiempos de los apóstoles decían que iba a venir y no ha venido. Y entonces eso les sirve como para no entender o les sirve para no creer lo que dicen las escrituras. Como que están acostumbrados a que lo que dicen no se cumpla. Eso es lo que entienden, pero para esto hay también una explicación que le vamos a leer ahora en la carta de Pedro, precisamente. Entonces, todas estas señales, todas estas cosas también nos ayudan a nosotros a que nuestro corazón sea adecuado, a que nuestro corazón viva con sabiduría, ¿sí? Así como entendemos que el puro entendimiento, el puro conocimiento de la brevedad de la vida y de lo incierto de la vida, esta es una parte, los cristianos tenemos además esta otra parte en donde el Señor va a venir por nosotros. Y va a venir con unas grandísimas promesas, porque lo que se va a vivir después no tiene nada que ver con lo que se vive aquí, no tiene nada que ver con el sufrimiento, porque ya todo eso habrá acabado, y porque dice que toda lágrima va a ser enjugada, ¿sí? Y todo corazón va a ser consolado. Pero ahora quiero que me acompañes a la segunda carta de Pedro en el capítulo 3 y vamos a ir leyendo unos poquitos versos. El primero de estos está en el capítulo 3, te digo, y es el verso 3 y el verso 4. Dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hasta ahí nada más por ahora. Precisamente aquí está diciendo exactamente lo que muchas personas dicen. Dicen no que Dios iba a venir, no que ya era el fin del mundo, no que ya las señales se están cumpliendo. Y entonces esto no lo dicen con un corazón correcto. Yo sé que hay personas que no lo dicen con mal corazón, hay personas que no lo entienden, personas que se rascan la cabeza como diciendo, ay Señor, pero yo había entendido esto o lo otro. No, yo no hablo de ese corazón, aquí hablo de las personas que son burladoras, personas que aprovechan o que creen tener los argumentos y argumentos de la misma escritura para no creer en Dios. Ahora, estas personas tienen una característica. Para empezar, dice que son burladores. Y para seguir, dice que andan según sus propias concupiscencias. Estas personas realmente quieren seguir en sus mismos deseos y en sus mismos pecados. Esa es su manera de ver el mundo. Esa es su manera de actuar todos los días. A estas personas no les interesa que el Señor venga. A estas personas no les interesa que Dios venga y que venga con juicio o que venga a hacer un juicio con todas las personas. No les interesa esa idea. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir viviendo en sus concupiscencias. Y entonces se burlan y dicen, oye, no que iba a venir. Ah, pues ve las cosas. Ve, ¿cuánto tiempo? A ver, vamos a ver, Pablo. ¿Cuándo murió Pablo? No, pues por ahí del año 60 o así de... Imagínate, han pasado casi 2000 años y no ha venido. Y se ríen, ¿no? Y entonces es para ellos argumento de que el Señor no cumple su palabra o que la palabra no es la palabra infalible de Dios. ¿Sí? Bueno, ya sabes cómo la Biblia dice aquí en Pedro, ya sabes cómo los tiene como burladores y te da la razón por la cual no quieren creer. ¿Por qué? Porque no quieren dejar sus pecados. Cualquier persona que no quiere dejar sus pecados no quiere que Dios venga. Cualquier persona que no quiere dejar sus pecados
no tiene ninguna intención de estar pensando en que se va a morir. No, no quiere. ¿Por qué? Porque eso le arruina el momento placentero temporal del pecado. Pero vamos a brincar ahora al verso 8 del mismo texto de Pedro. Dice, mas, oh amados, así como dando una respuesta, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Oye, ¿no recuerdas que acabamos de leer eso también ahora mismo? Fíjate ahí en el Salmo 90, lo acabamos de leer. Dice, a ver, déjame ver dónde dice. Dice, ahora no lo encuentro. Dice en el verso 4, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de las noches. Y está diciendo precisamente desde el verso anterior donde dice que desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios y que haces que el hombre vuelva al polvo. Y luego en el verso 4 dice, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó. Y aquí vuelve a decir esa misma idea que Pedro, muchísimo tiempo después. Dice, porque dice que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice el verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Fíjate ese párrafo que acabamos de leer. No solamente está diciendo la misma idea, la diferencia tan grande que hay entre Dios y nosotros y cómo para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y dice, es que entiende que Dios no es que esté retardando y mucho menos fallando o no cumpliendo su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por un lado, el burlador burlándose. Por un lado, el burlador que no quiere dejar sus pecados burlándose. Y por otro lado, Dios en su paciencia esperando, no retardando su promesa, pero sí esperando con paciencia para que el burlador se arrepienta. Si no se arrepiente, pues ya se le va a acabar el tiempo. Pero en ese ínter hay personas que sí se quieren arrepentir y personas que sí se están arrepentimiento. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como diciendo, esta es la razón por la que todavía no ha llegado el fin del mundo. Esta es la razón por la que todavía quiero que se extiendan un tiempo más. ¿Cuánto? No lo sabemos, pero un tiempo más para que procedas al arrepentimiento. Y después dice en el verso 10, como diciendo, pero categóricamente entiende esto, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y con él vendrá, dice que los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Cuáles cielos? Los cielos que conocemos ahora, la tierra como la conocemos ahora, todo esto. Y si quieres entender más acerca de esto, bueno, pues puedes darte cuenta que con la cantidad de bombas atómicas que ha acumulado el hombre, bueno, pues ahora sí existe la posibilidad de que todo esto que está aquí y que no existía en aquel tiempo, bueno, a no ser que fuera una catástrofe externa al planeta, pero ahora hay no solamente cualquier catástrofe que Dios quisiera ocasionar contra el planeta externo, sino que aún el mismo hombre ha acumulado suficiente energía atómica y ha acumulado para hacer pedazos la Tierra desde adentro. Así que, bueno, pues si no ha sucedido, es solamente porque Dios es paciente y quiere que todos procedan al arrepentimiento. No te envanezcas como el burlador, como diciendo, ¿dónde estás, Señor? No, que ya ibas a venir y yo, mira, sigo haciendo esto y a mí no me pasa nada. Yo no tendría esos pensamientos. Después, dice en el verso 11, el último párrafo también de la segunda carta del apóstol Pedro, dice,
Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, o sea, este fin de la tierra, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Fíjate qué forma de concluir todo este párrafo. Dice, como todo esto va a ocurrir, como esta tierra va a ser deshecha, como los cielos mismos van a ser como encendidos y deshechos y los elementos siendo quemados se van a fundir. Dice, nosotros además tenemos esperanza, nosotros tenemos promesas de cielos nuevos y de tierra nueva, sí. Dice, como todo esto va a pasar, dice, entonces, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Así que tenemos otra gran motivación para vivir de la manera correcta. Tenemos otra gran motivación para vivir de forma como el mundo no quiere vivir y como no vive. Por eso va a ser muy contrastante la vida de un cristiano con la vida de uno que no es cristiano. Y cuando no hay ese contraste es porque no es cristiano. Eso es lo que suele suceder normalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una persona que vive en santa y piadosa manera de vivir se le nota, porque contrasta demasiado con la forma inmunda y con la forma egoísta que la mayoría de las personas viven. Pero aquí dice el verso 12, un pasaje, dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, que es la misma venida de la segunda venida del Señor Jesucristo, que es el fin del mundo, es más o menos la misma idea, pero dice esperando y apresurándoos, no solamente esperando. Ya esperar es una característica que muchos cristianos no tienen. Muchos cristianos no están esperando a que el Señor venga. No están con un ojo viendo a ver si el Señor ya vendrá pronto o no, sabiendo que el Señor vendrá como ladrón en la noche, sino que además dice apresurándoos. Son dos cosas distintas. Una es esperar y otra cosa es apresurándoos para la venida del día de Dios. ¿Qué puede significar este apresurándoos? Este apresurándoos es ese ¿cómo te digo? Es por ejemplo cuando una familia se va a ir de vacaciones. Vamos a suponer una familia en donde van a irse, el papá va a regresar del trabajo y después de que el papá regrese del trabajo, la mamá ya hizo con los muchachos y con los niños, hizo ahí las cosas, los preparativos, ya tiene las maletas. Y entonces el papá ya va a venir y entonces ya es la hora más o menos y entonces la mamá empieza a apresurarlos. O sea, oye, ya fuiste por esto, ya tienes esto, ya me echaste la maleta, ya tráeme esto. Están apresurándose, ¿para qué? Para el momento en que salgan de viaje. Esta es un poco la idea. Es como preguntarse, ¿ya tienes todo listo? O sea, apresúrate, date prisa. ¿Ya hiciste esto? ¿Ya cogiste esto? ¿Ya guardaste esto otro? ¿Ya tienes listo esto o esto otro? Es como, vamos a suponer, como si fuera a venir en una empresa donde hay muchos empleados y donde va a venir el dueño. El dueño no suele estar ahí, suele haber un gerente o suele haber un director, pero el dueño no suele estar y ahora va a venir a ver su empresa. Entonces todos tienen mucho interés de que todo esté listo, de que los baños estén limpios, de que las estanterías estén ordenadas, de que todo esté en su lugar, de que no haya basura en ningún lado, de que los elevadores funcionen, de que todo se vea impecable. ¿Por qué? Porque va a venir el dueño. Y entonces ahí están los gerentes viendo cada uno su área a ver si todo está en orden y apresurando a todos los demás y apresurándose ellos mismos. ¿Por qué? Porque va a venir el dueño.
Y entonces están viendo detalles. Oye, ya hiciste esto, ya está. Oye, ya mira, ya en 2 horas ya está aquí. Así que, ya, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué pasó con esa alfombra que no está, que no ha llegado? ¿Dónde está? Y así. Entonces, es esa idea de que cuando uno espera la venida del Señor, cuando uno espera a Dios, cuando uno espera que Dios venga, que Dios regrese, entonces uno está ultimando los detalles. Uno no está dejando cabos sueltos, uno no está dejando cosas sin resolver, sino que se está enfocando en ellas. Y bueno, si tú te das cuenta, y esto es básicamente nuestra plática del día de hoy, nosotros los cristianos, por estos dos lados, tenemos esa motivación tan fuerte para que pensemos de la manera correcta cada día de nuestra vida. Por un lado, es nuestra vida frágil, incierta y corta, porque según tú vas creciendo te das cuenta de qué corta es la vida que parece tan larga, los años que parecen tan largos, las semanas que parecen tan largos cuando uno es pequeño. No les sirven para nada ni duran para nada cuando uno ha llegado a cierta edad. La vida es sumamente corta y hay cosas que ya no se pudieron hacer. Y entonces tenemos por el otro lado también los cristianos que el día del Señor vendrá y no creemos que se tarde mucho, pero no lo sabemos, pero nos da igual. Nos da lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos el otro. ¿Sí me entienden? Entonces, esto nos fuerza, nos hace que los cristianos tengamos esa mentalidad de paso, esa mentalidad peregrina, esa mentalidad de que estamos de paso, de que no nos debemos arraigar más de la cuenta. Como aquellas aves que no pueden arraigarse más de la cuenta, no pueden quedarse en el nido que hicieron más de la cuenta. ¿Por qué? Porque si se quedan más de la cuenta, entonces después puede venir el tiempo donde ya no van a poder reaccionar y donde se van a morir, se van a congelar. Entonces, bueno, aprendamos de ellas, vivamos con ese desapego, con ese apego, ¿sí? Pero con ese apego suficiente, pero no con ese apego demasiado, el cual pues nos lleve a la muerte. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en este mundo que los cristianos disfrutamos. Hay muchas cosas en este mundo que Dios ha permitido y nos ha dado abundantemente para que las disfrutemos. Háblese de una familia, de una esposa, de un esposo. Habla de la salud que Dios te ha dado o de los momentos gratos que tú puedes pasar durante el año. Y todas las cosas que no podemos negar que son agradables. ¿Sí? Lo que es llegar a una casa, alguien que tenga una casa cuando hace frío y meterse en su casa calentita, o cuando está lloviendo y en su casa no está lloviendo, y entonces te das cuenta de que esas cosas se quieren, o aún cuestiones materiales donde la gente se apega a cuestiones materiales. Ok, se puede disfrutar, todo eso se puede disfrutar el hijo, se puede disfrutar la esposa, se puede disfrutar todo lo que Dios nos da abundantemente. Una cosa es disfrutar, una cosa, pero sabiendo que todo eso tiene un fin. Sabiendo que no podemos amar nada más que a Dios. O sea, no podemos amar ninguna cosa más que a Dios. No podemos apegarnos a nada más que el apego que nuestro corazón debe de tener para Dios. O sea, debemos de tener un arraigo aquí. Sí, claro, por supuesto. Obviamente que si yo trabajo, voy a cuidar mi trabajo. Que si yo vivo en un lugar, voy a cuidar esa casa. La voy a pintar, voy a tratar de que nunca se haga vieja. Voy a cuidar las cosas que Dios me da. Por supuesto, me van a gustar. Me va a encantar llegar y a la persona que tiene un pianito y tocar su pianito, o la persona que tiene un coche y lo cuida. Y sí, hay un cierto arraigo, hay un cierto cariño a todas esas cosas, pero eso es nada en el momento en cuando tú lo comparas con el arraigo, con el amor. El arraigo, entiende arraigo como las raíces, que es donde viene la palabra raíz, ¿no? Y entonces, cómo las raíces se agarran, pues, se agarran a la tierra, un árbol, ¿no? Y cómo esas raíces se extienden tan grande como la misma copa del árbol, y ahí están arraigadas, ¿sí? Y no se pueden soltar, ¿sí? Entonces, hablamos de que obviamente estamos en este mundo, pero si tenemos la mentalidad correcta, vamos a apreciar las cosas de este mundo, pero no nos vamos a arraigar a ellas, de modo que cuando queramos, necesitemos levantarnos, no podamos levantarnos. Cuando necesitemos elevarnos, no podamos elevarnos. O sea, no tengas
tanto arraigo a las cosas materiales o de este mundo que en el momento en que tu alma se quiera levantar, no se levante porque esté amarrada a cualquier cosa de este mundo. ¿Sí? Entonces vas a sufrir mucho, ¿verdad? Ahora, definitivamente Dios, que es bueno, nos dice cuál debe de ser nuestra mentalidad. Y qué libre es una persona que puede disfrutar lo que Dios le da aquí sabiendo que es temporal, sabiendo que así como se lo da, se lo puede quitar, para que pueda decir también como el sabio Job, dice Dios dio y Dios quitó y sea el nombre de Dios bendito. Así que tenemos que amar las cosas que Dios nos da aquí y tenemos que disfrutarlas, sí, pero no podemos arraigarlas de modo que peligre nuestra alma, definitivamente. Entonces, esta mentalidad exige que tengamos un desapego a las cosas y a las personas, incluso que más amamos, ¿sí? O sea, que cuando Dios te da un hijo, sepas que te lo está prestando un tiempo, nada más. Que cuando Dios te da una persona a la que querer y que te quiere, que sepas que es un tiempo solamente el que te lo da y que después te lo va a pedir y que después lo vas a tener que entregar. Pero no solamente esta mentalidad nos lleva a eso, también nos lleva a estar considerando las promesas, porque Dios no nos quita algo para darnos menos, nos quita algo y nos da mejor. Dios nos quita, o Dios en un momento dado las cosas de aquí se acaba, esta vida se acaba, pero nos da una vida mejor. Este mundo de aquí es maravilloso, honestamente, ver la tierra y ver las maravillas de la tierra y de toda la creación es algo increíblemente maravilloso, pero sin embargo lo que viene es mejor todavía. Y cuando uno está afianzado en esas promesas, entonces uno puede pasar el tiempo de esta peregrinación de mejor modo. Y terminamos en el texto que empezamos de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Y esperamos en Dios haber entendido por lo menos la idea esencial, principal de todo esto que hemos hablado. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Padre, pues eso es lo que queremos, Señor. Eso es lo que pedimos también, que tú nos ayudes a entender hoy y a que lo arraigues, eso sí, Señor, que eso sí se arraigue en nuestro corazón de una forma permanente que nos ayude a vivir sabiamente, como dice el Salmo 90, que nos ayude a vivir de una forma respetuosa, de una forma santa, de una forma cuidadosa cada día que vivimos en esta tierra, sabiendo que nuestros días están contados, Señor. Y también, Señor, mirando este mundo, y mirando las maldades de este mundo, y mirando a los soberbios de este mundo, Señor, también queremos que vengas pronto, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Pues que Dios te bendiga mucho. Como te puedes dar cuenta, no es una plática difícil de entender, es muy sencilla, pero pídele a Dios esto que ahora le estábamos pidiendo. Pídele a Dios que esto sea una realidad en ti, en tu vida. Que Dios te bendiga mucho, que puedas disfrutar este día y recordar a Dios todos los días de la semana. Que Dios te bendiga mucho, cuídate. Hasta luego.